Hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora a la que veáis este, digamos que tutorial. Hasta ahora he venido haciendo una serie de vídeos explicativos de algunas técnicas probablemente muy avanzadas de Photoshop. Con lo cual muchos seguramente no habéis entendido nada. Iban dirigidas a un público concreto con el que quería compartir pues una serie de conceptos, si queréis, incluso de conocimientos. Hoy voy a bajar el nivel, voy a empezar desde cero. Os voy a tratar de explicar lo más rápidamente posible y de una forma muy sintética qué es Photoshop, cómo funciona, cuáles son sus parámetros básicos, cómo comenzar a hacer algo con ese jodido programa del que todos hablamos y del que casi nadie sabe. Bueno, pues mirar, yo lo tengo aquí, le doy al icono, es la versión 2014 de Photoshop CC. Tengo la versión 2015, pero tengo todos mis plugins y todas mis acciones instaladas aquí y me da una pereza tremenda eh, cambiarlo. Bueno, pues ese es un plugin, lo que acabo de apagar ahora mismo, no tiene mayor importancia, no os saldrá cuando tengáis instalado este programa. Esta es la ventana principal del programa. En la ventana principal del programa, cuando lo tengáis puesto en aspectos esenciales, también hay otros modos como fotografía, digamos que son configuraciones de pantalla específicas. Yo lo tengo en aspectos esenciales y tengo esta configuración. Esta configuración es adaptable. Es un programa completamente Windows, completamente Mac, por tanto completamente de ventanas y que cumple los estándares de este tipo de actividades con el que todos estamos familiarizados. Vamos a ver, digamos que tiene cuatro zonas claramente diferenciadas. En esta parte de acá hay una serie de herramientas que ahora os explico. En la parte de arriba son los desplegables típicos, desde archivo hasta el propio formato de ayuda. Y en esta parte de acá, que es un poco más característica, es configurable. Yo tengo configurada la opción de capas, canales, trazados, historia, acciones, siempre el histograma delante, con la capacidad de tener muestras, con la capacidad de tener muestras de color, ajustes, información, estilos, en fin. Lo que yo uso fundamentalmente es esta parte de acá: capas, canales, trazados, historia y acciones. Como veréis, tengo un montón de acciones programadas, y la capa fundamental, o sea, la pestaña fundamental es la de capas. Bueno, ¿cómo funciona este programa? ¿Cómo hacer algo con este programa? Como el movimiento se demuestra andando, vamos a abrir un archivo y os voy a explicar cómo se abre el archivo, cómo entramos en cámara RAW. No vamos a hacer nada en cámara RAW. Digamos que muy sutil y muy rápidamente lo que hagamos en cámara RAW para arreglar un poco la foto y poder comenzar a explicaros cosas de Photoshop. Bueno, pues una opción es archivo, abrir, y dentro de abrir, pues buscar dónde tenemos las cosas. Yo las tengo aquí en esta carpeta. Acabo de salir, aprovechando que llevaba a mi hija al tema este del carnaval en casa de una amiga, pues he disparado unas cuantas fotos. Bueno, también he hecho la foto de la patata que la tenía pendiente. Si queréis, vamos a empezar por la foto de la patata. Bueno, pues selecciono una foto de la patata, esa foto de no sé cuánto dinero, y vamos a tratar de imitarla. Bueno, pues esta es la foto de la patata que yo he hecho, y automáticamente que le he dicho abrir, con el comando abrir, he seleccionado dónde me sale la pantalla de cámara RAW, porque tengo configurado el programa. Luego quizás os explique cómo, si no, tampoco tiene mayor dificultad el llegar a cómo configurar para que abra directamente este plugin. Bueno, pues esta foto está tomada hace un ratito. Está tomada con el 18-270 a 55 milímetros, es ISO 400, 7,1, 1,6. Este es el plugin de cámara RAW. En el plugin de cámara RAW tenemos, pues, es Windows, y como es Windows todo se parece. Una parte superior donde hay una serie de menús. La verdad es que no sé exactamente bien cómo se llaman. Yo lo llamo la parte de arriba, y esta es la parte de la derecha. Y dentro de la parte de la derecha, pues también hay otra serie de funciones, todas estas que os estoy hoy mostrando aquí, que vamos a entrar muy ligeramente en cada una de ellas. Bueno, la foto de la patata es esta.
El programa, tal y como se abre, nos lo deja en esta pantalla. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, pues lo primero que podemos hacer, pulsando en este primer icono, que son las cuestiones esenciales, son exposición, contrastes, iluminaciones, sombras, blancos, negros, claridad, intensidad, saturación. Vale, temperatura de color y matiz. Bien, ¿cómo comenzamos a trabajar con este programa? Estos son funciones que afectan completamente a todos los parámetros de la imagen. Si yo subo la exposición, con este desplegable la subo a toda la imagen. Todas esas zonas rojas que aparecen tienen que ver con que tengo activado este iconito de aquí, que es el aviso de altas luces. Todas esas zonas que me aparecen en rojo, si yo pinchara en este gotero de aquí que muestra de color, al pinchar en el gotero de muestra de color, me diría que los valores están próximos, los valores RGB están próximos al blanco total, es decir, que son 255 rojo, 254 me dice en este caso verde y 254 azul, es decir, está completamente saturado al llevarlo a este extremo. De la misma manera, si lo llevara al extremo contrario, me aparecerían estas franjas azules en las que si yo pincho el gotero tengo 0, es decir, 0 rojo, 0 verde, 0 azul. Bueno, pues entonces los avisos estos, activo otra vez el de alta sombra. Bueno, pues, ¿qué es lo que hago con esto? Pues levanto un poquito sin quemar la exposición. Prácticamente la he dejado en 0, porque si la aumento, pues veis que la foto está bastante bien expuesta. Pese a que está tomada un sexto de segundo, está tomada a mano. Bueno, con el estabilizador digital no es demasiado problema tomar la mano. El cigarrito que no falte, es lo que acabo de encender. Es el ruido, el clic que habéis oído. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos empezar a levantar sombras. Si yo aplico este botón, pues levanto solamente la parte que está subexpuesta. La voy levantando. En mi criterio, si yo muevo este cursor de contraste, si os fijáis en el histograma, lo que estoy haciendo al moverlo es que estoy expandiendo los tonos, es decir, estoy forzando mucho la situación a que todo esté hacia la izquierda o todo esté hacia la derecha, es decir, que los tonos oscuros tienden a oscurecerse y los tonos claros tienden a aclararse. Eso es lo que es el contraste. Bueno, vamos a empezar ya con el procesado, ya en serio, un pelín más de contraste, no mucho de exposición, incluso menos de exposición. Vamos a levantar un poquito las iluminaciones, que es lo mismo. Las iluminaciones, al igual que las sombras, en este caso las iluminaciones lo que hacen es incrementarme los tonos claros. Como veis, tengo iluminaciones, sombras, blancos y negros. Las iluminaciones tienen que ver con tonos más medios, los blancos tienen que ver con tonos más extremos. Si os fijáis, en la parte esta de acá, que está ya más saturado, si os fijáis es 227, 234, 246. Cuando yo lo tiendo a levantar, si os fijáis cómo va aumentando, cómo va cambiando el gotero aquí según yo lo muevo. O sea, estoy tendiendo en los blancos a sobreexponer más todavía esa zona. Bueno, pues los blancos los bajo un poco para recuperar un poco de contraste. Nunca me los voy a llevar casi a 0, porque lo que tiende el programa, que es listo, pero como es listo se pasa de listo, lo que tiende es, si yo me voy muy acá, me lo rellena con gris. Lo cual no me conviene, porque estoy perdiendo matices. Bueno, pues las sombras las comprimo ahí un poquito. Fijaros cómo adquiere detalle la foto. Me lo traigo un poquito más acá. Voy a levantar un poquito más las sombras aquí todavía. Los negros, pues no, los voy a bajar un poquito. Vale, bien. Con lo cual tenemos claros cómo funcionan estos tres parámetros. Exposición, más o menos luz general a toda la foto. Contraste, me voy a los extremos, aumento mucho las luces, aumento mucho las sombras, me cargo los medios. Iluminaciones, afecto a la zona iluminada, pero no muy iluminada. Las sombras, afecto a la zona sin luz, pero no con muy poca luz. Los blancos, afecto a la zona con muchísima luz. Y los negros, afecto a la zona con poquísima luz. Y me quedan tres controles: el control de claridad, el de intensidad y el de saturación. El control de claridad, pues es una especie de enfoque. No sé bien cómo explicar lo que es este control, pero fijaros lo que ocurre si lo llevo hacia la derecha. Si lo llevo hacia la derecha, aumento de una forma exacerbada el contraste de la foto. Fijaros qué nitidez
adquiere aquí. Si me lo llevo hacia el lado contrario, es como si apareciera una neblina. Es algo parecido al efecto Orton, o sea, con lo cual, pues bueno, pues lo que yo quiera entre cada uno de estos puntos. Esta foto yo creo que lo que la conviene es lo más posible acrecentarla por hacerla parecida. Aquella foto del no sé cuánto dinero, esa foto campeona, es acrecentar esta intensidad, esta claridad. Bien, la intensidad afecta a los colores primarios, a los colores fundamentales. Aumenta la saturación, pero no de todos los colores. La saturación de todos los colores se aumenta aquí. Si yo subo esto, pues estoy levantando la saturación de absolutamente todo. Bueno, la saturación la voy a dejar en un 13% y la claridad, y la intensidad la voy a dejar tal que algo por aquí. Voy a subir un poquito más todavía las sombras para levantar esta parte de acá. Voy a darle un poquito más de claridad para darle más esto, y los negros pues lo voy a dejar ahí. Bueno, la foto así pues puede valer, tiene una cierta parte de contraste y tal, bueno, no queda mal. ¿Qué más cosas tengo? Bueno, tengo esta que es la curva de tonos, que se puede manejar en modo paramétrico y en modo de punto. Yo normalmente la manejo muchas veces en modo de punto, es decir, trabajando sobre la curva y sobre distintos canales. Para no complicar la vida voy a trabajarla en el modo paramétrico. En el modo paramétrico, como veréis, volvemos a tener otra vez cuatro aspectos de la cantidad de luz de la fotografía, que son iluminaciones, claros, oscuros y sombras. Las iluminaciones pues afectan a lo más iluminado. Si yo la levanto, pues levanto la parte más iluminada. La levanto más todavía que lo que había hecho en esta función, con la función iluminaciones. Bueno, los claros, pues digamos que la parte de la zona clara, pero la más oscura de la zona clara. Si la levanto, pues levanto esos tonos, ¿ves? Llego incluso a sobreexponer. Bueno, pues la voy a dejar tal y que por aquí. Los oscuros, pues es la zona más oscura dentro de los claros. Y la zona de la sombra son los tonos más oscuros. Si los levanto, pues lo que tengo es esto. Bueno, pues lo voy a dejar más o menos, digamos que tal que por aquí. Y esa parte la tendría. La siguiente también es importante, que es la del enfoque. Aquí nos dice cuánta cantidad de enfoque le doy. Si la veis, lo subo mucho, lo bajo. Bien, aquí hay una cosa importante. Si yo aprieto la tecla Alt a la vez que estoy sobre el cursor, ahora mismo estoy apretando la tecla Alt y ahora mismo clic al cursor. Bueno, la imagen me cambia a blanco y negro porque se supone que en blanco y negro voy a poder apreciar mejor, sin tener la distracción del color, voy a apreciar mejor cuál es el grado de enfoque. Bueno, me lo voy a llevar por aquí. El radio, pues es la cantidad de píxeles afectados sobre la zona del enfoque. El radio va desde 0,5 píxeles hasta 3 píxeles. Cuanto más píxeles ponga, de la misma manera, si yo aprieto la tecla Alt, puedo ver algo así parecido como a un filtro que ya conoceréis más adelante, que me muestra digamos que en más oscuro, sobre ese gris 50%, cuántos de esos tonos están afectados. Bueno, pues lo dejamos más o menos por ahí. Le hemos dado una fuerte, digamos, hemos concentrado el enfoque en un radio de 2,3 píxeles. El detalle, pues lo que tiende es a aumentar el detalle. Si yo pulso la tecla Alt, me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Veo cómo aplico ese detalle, veis aquí casi no se aprecia, y aquí cómo subo la zona afectada por el detalle. La máscara, pues en la máscara, digamos que lo que sirve es para ocultar, es decir, privar del efecto de detalle, radio y cantidad, las tres funciones anteriores, detalle, radio y cantidad, privarlas por zonas. ¿Cómo las privo por zonas? Pues pulsando la tecla Alt, a la vez que pulso clic, veo qué zonas son las que vienen afectadas. Como todas las máscaras en Photoshop, en cualquier programa de Adobe, la parte negra es sobre la que no se aplica el efecto y la parte blanca sobre la que se aplica el efecto. Entonces, bueno, pues aquí veo que aquí pues, aplico el efecto a la totalidad y aquí veo que aplico el efecto solamente a ciertas zonas. Bueno, pues máscara a ciertas zonas y la dejo la fotografía ahí. Siguiente función, pues importante, reducción de ruido, luminancia. El ruido de luminancia, igual que las anteriores, pulsando la tecla Alt, me permite verlo en blanco y negro y veo dónde aplico la luminancia. No voy a aplicar mucha reducción de ruido, la foto no tiene apenas ruido. El detalle de la luminancia nos dice cuánto de detalle hay sobre esa apreciación del ruido. Y el contraste de la luminancia, detalle de color, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a aplicar una pequeña cantidad. Siempre pulsando la tecla Alt tenemos
esa función de blanco y negro que nos permite liberarnos del engaño del color, y lo dejamos más o menos ahí. Las siguientes funciones no voy a entrar en ellas. Esta es la curva HSL, los tonos HSL, que sirven para variar por zonas los distintos colores, tanto en tono como saturación como en luminancia. La siguiente parte que tiene que ver con dividir tonos, esta es muy usada en paisaje, porque si yo la dejo tal y como está y empiezo a subir la curva de saturación, empiezo a meter tonos magenta. Esos tonos magentas que se meten sobre todas las fotos son muy utilizados en fotografía de paisaje, porque está muchísimo de moda el aplicar a los cielos un tono magenta que la mayor parte de las veces no tiene, pero que la verdad es que se venden muy bien. Se hace por una parte para las luces, por otra parte para las sombras, y la barra del centro es una barra que nos muestra el equilibrio. Yo no voy a utilizar esta función en este momento y lo voy a dejar tal cual está. La siguiente función es importante porque nos sirve para quitar la aberración cromática, eliminar halos. En la opción de color, en la opción de perfil nos permite activar un perfil de lente. Yo voy a activar en este caso el perfil de lente con la que le he tomado. Lo he tomado con un Tamron 18-270. En el momento que elijo el modelo automáticamente lo detecta. Le digo que aplique las correcciones de lente y bueno, pues como veráis hay una pequeña diferencia entre la normal y tal. Esta función manual, bueno, pues no voy a entrar en ella. Tiene que ver con hacer correcciones de distorsión, horizontales, verticales, rotar, escala, aspecto, una función automática y algunas funciones específicas. Esta de aquí es muy interesante para poderlo cuadrar. Me quedo con la de color, voy a quitarle la aberración cromática, apenas si tiene. La aberración cromática es para quitar unos halos que suelen salir en esta parte de aquí. Estoy señalando aquí con el puntero, voy a poner en estas partes de aquí, en luces y en sombras, suelen ser halos púrpuras o a los verdes que mediante estas barritas podemos quitar. En este caso no lo hay. La barra de FX incorpora desde la versión 9.1 esta función de borrar neblina. Lo otro es para el veteado y para viñetas de recorte. Las viñetas son pues esto, ¿no? Eso que veis rojo es que lo está sobreexponiendo. Si me lo llevo hacia el otro lado, pues lo está... En fin. Y quizás en este caso nos viene bien colocarle este viñeteado, ¿ves? ¿Veis? Pues lo dejamos en este viñeteado. Y la borrar neblina pues hace esto. Si me lo llevo hacia acá, obtengo este contraste tan bestia, borra las neblinas posibles. Si me lo llevo hasta hacia parte de acá, hasta hacia el extremo, le da este aspecto fantasmagórico que puedo controlar. Le vamos a dar un poquito de borrar neblina para obtener más contraste, un 13%, una cosa así. Esto es Camera Raw, esto es el revelado básico en Camera Raw. Luego después hay una serie de funciones más aquí que nos permiten revelar por zonas. Por ejemplo, si yo aplico pulso este icono de acá, veis lo que se me ha desplegado aquí, son todas las funciones de básicas, pero las voy a aplicar con el pincel que tiene el tamaño de este círculo. Las funciones del tamaño de este círculo se pueden controlar con esta parte de acá: tamaño, suavizar, flujo, densidad, tal. Máscara, ser automática para que se adapte específicamente a las zonas, y esto sirve para hacer unas correcciones básicas. Digo básicas porque las máscaras que se consiguen no son tan perfectas como las que se pueden conseguir en Photoshop, y que nos permiten, pues, por ejemplo, quizás borrar estas sombras de acá. Entonces, si pulso cualquier icono de estos, me los pone todos a 0 menos 1, porque si no hay ninguna variación no funcionaría. Voy a sobreexponer ligeramente un paso la exposición. Voy a aumentar este tamaño lo aumento botando el botón derecho del ratón y desplazándome dentro de los parámetros que aquí tenga fijados, porque yo le digo suavizar, el flujo, la densidad, el tamaño. Sobre todo el suavizar nos da la diferencia entre la parte grande. Me voy a poner aquí para que se vea el circulito del centro, la parte grande y la parte pequeña. Me voy a quedar en esta parte aquí, y entonces pinto con esto. Entonces, si yo pinto con esto, veis cómo se va aclarando, que es lo que le he dicho que aclare, y aclaro estas zonas. La máscara la puedo ver aquí, donde estoy aplicando la máscara. Pulsando aquí veo dónde estoy aplicando la máscara, y con estos botones de aquí le puedo decir que me vaya a un nuevo ajuste. Le puedo decir que añada, como es la función en la que estoy ahora. Le puedo decir que borre. Por ejemplo, si yo doy borrar, cambio este tamaño y borro esta parte de acá que no me interesa, la borro. Bien, si desactivo la máscara, pues veo el efecto prácticamente en tiempo real. El resto de los parámetros, pues tanto las iluminaciones como las sombras, como la claridad, como borrar neblina, el resto de los parámetros esenciales también los puedo aplicar aquí. Entonces voy a terminar este revelado dándole un poquito más, dándole más intensidad aquí.
a esta parte de acá. Vaya, estoy aumentando el contraste. Voy a crear uno nuevo, voy a darle más intensidad, perdón, más exposición, y voy a levantar esta parte de acá para que se vea un poquito más. Me interesa quizás que se vea un poquito más. Ajusto el enfoque, esta parte de acá me interesa más todavía. Voy a levantar los negros, darle un poquito más de contraste y ya está. Vale, pues esto es un revelado básico en cámara RAW. El resto de las funciones, estas tres que hay aquí, a partir de estas servirían para hacer un ajuste por zonas, pero de este tipo, del tipo, ¿veis? Que incluso lo vamos a dejar, funciona exactamente igual, pero con un degradado, desde la zona verde hasta la zona más roja, que digamos sería máxima aplicación del ajuste, mínima aplicación del ajuste. Esto se llama filtro radial. El filtro radial pues tiene esta forma y funciona exactamente igual. ¿Veis? Nos ha permitido sacar esas luces de ahí, ya que es lo que tenía programado. Si levanto esto o si bajo las luces, si bajo la exposición aquí, pues las bajo. Si las levanto, pues las levanto. Así se aplica el parámetro. Lo voy a dejar más o menos por aquí, con lo cual el revelado en cámara RAW está hecho. Si le doy a abrir objeto, pues automáticamente me lo abre y ya me lo lee el formato cámara RAW y me lo devuelve a Photoshop. Con lo cual podemos hablar ahora de qué es Photoshop y qué cosas se pueden hacer en Photoshop. Bien. Esperamos que lo cargue y nos dará una imagen que va a aparecer en unos segundos. La imagen corresponderá al tratamiento que hemos hecho del fichero RAW, del fichero NEF RAW, NEF porque es la extensión que coloca Nikon. Otras marcas colocan otra extensión, pero el fichero es básicamente un negativo digital que contiene toda la información de la foto. Y esta es la foto tal y como la tenemos, y sobre esta foto pues no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, digamos que la foto nos podría incluso valer ya directamente, pero vamos a hacerle algunas cositas más que nos permitan explicar cómo funciona Photoshop. Bien, como os decía, en esta, lo que yo llamo la zona derecha, tengo para las capas, tengo los tres canales, los trazados, la historia. En la historia es solamente abrir como objeto inteligente, y las acciones, que son un grupo de funciones programadas que yo tengo hechas un montón para ser más rápido a la hora de procesar. Empecemos por la paleta capas. En la paleta capas nos aparece la capa que acabamos, o sea, nos aparece como capa la imagen principal que acabamos de crear tras la exportación desde cámara RAW. Tiene el formato, cuando aparece este iconito de esta forma, tiene el formato de objeto inteligente. Voy a pasar de objeto inteligente pulsando el botón derecho, le voy a decir que rasterice capa, perdón, y ahora sí que tengo una capa básica de Photoshop. ¿Qué puedo hacer con la capa básica de Photoshop? Pues infinidad de cosas. Photoshop es un programa que funciona básicamente debido al apilamiento de capas. Para que os hagáis una idea, imaginaros que cada capa es una hoja de papel que colocamos una superpuesta sobre la otra, que podemos agregar máscaras, es decir, zonas en las que tapamos parcialmente la imagen, y sobre la que podemos aplicar variaciones de distinto tipo en lo que se llaman máscaras de capa. Por ejemplo, veamos, si yo cojo esta imagen y le doy al botón derecho y le digo que duplique la capa, me dice que la duplique como, me pide el nombre, me dice el documento, le digo que ok, y ya tengo dos capas, la capa principal y la capa copia. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Pues imaginaros que quiero borrar, digamos que las formas de una capa y de la otra, los parámetros de luminosidad, de color de una capa y de la otra son distintos. Puedo sumarlas de forma normal, como está aquí, puedo sumarlas de forma distinta. Es decir, es como si tuviera dos hojas de papel transparente, opaco, una encima de otra, y un método en la que me permite cambiar la forma en que yo veo la superposición de ambas imágenes. Por ejemplo, si le doy a oscurecer, apenas hay cambios. Si le doy a multiplicar, fijaros qué es lo que ocurre con la capa multiplicar. No voy a entrar en qué es lo que hace multiplicar. Si le digo sobreexponer color, si le digo superposición lineal, si le digo aclarar, si le digo trama, en fin. Por continuar con este ejemplo, voy a darle al modo multiplicar. Si le doy al modo multiplicar, la imagen me queda de este tipo.
claramente muy oscura. ¿Cómo puedo variar esto? ¿Cómo puedo variar la forma en la que las dos se superponen? Pues variando la opacidad y variando el relleno. Normalmente variando la opacidad lo que ocurre es esto. Le estoy diciendo que la capa de arriba solamente la mezcle parcialmente. Es como si fuera una capa que tuviera en este caso, ahora mismo, un 33% de la intensidad completa, que sería esta. Vale. En cuanto al otro comando, que sería el comando relleno, no voy a entrar en él de momento, porque tiene fundamentalmente aplicaciones para las máscaras de capa. Bien, ya tengo estas dos capas. Ya habéis visto cómo las puedo variar. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo fusionar esas capas. Si yo le doy al botón derecho, le digo que acople la imagen, me junta las dos y me da una imagen resultante, que es la visualización que yo tenía previo. Es importante deciros que siempre la capa que esté más arriba sea la capa que yo veo, siempre y cuando que los modos de fusión sean normales. Si los modos de fusión son distintos, lo que yo veo arriba no es la capa de arriba, sino el resultado de los métodos de fusión que haya introducido a las capas anteriores. Este es el tratamiento básico de capas. De capas duplicadas, como lo que acabo de hacer. Pero hay otro tipo de capas que se llaman capas de ajuste, a las que se accede mediante este botoncillo de aquí. Este botoncillo, fijaros lo que nos dice: crear nueva capa de relleno o de ajuste. Si yo lo pulso, me da distintas posibilidades. Puedo crear una capa de color uniforme, de degradado, de motivo, de brillo contraste, de niveles, de curvas, de exposición. Voy a darle a la capa niveles para que veáis cómo funciona. Si le digo a la capa niveles, automáticamente me ha creado encima una capa con una máscara de capa. Este segundo icono, esta capa es la capa de ajuste, lo que vemos aquí, que es lo que nos hace este desplegable, en el que vemos un histograma de la curva de niveles y una máscara de capa. ¿Qué es una máscara de capa? Una máscara de capa es un conjunto de blancos y negros que sirven para tapar cosas de esa capa. De esa capa, lo que esté negro no se ve, lo que esté blanco sí se ve. Por ejemplo, en esta capa de niveles, imaginaros que yo hago esto. Me traigo esto para acá y lo he aumentado, y fijaros cómo aquí lo he saturado y me he pasado. Bueno, pero sin embargo sí que me interesan estos tonos de aquí. Si me interesan estos tonos de aquí, puedo hacer que el efecto no se aplique aquí. ¿Cómo lo hago? Pues situándome en esta capa, en esta máscara de capa, perdón, me voy a la capa pincel, me voy a la herramienta pincel, esto es la paleta de herramientas, a la herramienta pincel, selecciono un color negro, con el botón derecho estoy abriendo este desplegable que me permite cambiar la forma, me permite seleccionar distintos modos de pinceles, me permitiría incluso cargar distintos tipos de pinceles. Yo aquí tengo unos cargas por defecto, no vamos a entrar en eso. Nos permite ajustar cuál es la dureza, aquí cuál es el flujo, y aquí cuál es la opacidad. O sea, son 4 parámetros: tamaño, dureza, opacidad y flujo. Como queremos que sea sutil, no se nos escapa a nadie que el tamaño es, pues eso, cuanto más grande sea, fijaros en el circulito, más grande es. Vamos a dejarlo en un tamaño de 2000 y pico píxeles, algo así, incluso un poquito menos, 1220 píxeles, así está bien. La dureza significa cuánto de fuerte es aquel efecto que aplico, vamos a ponerle muy bajito. El flujo es con qué secuencia de repetición aparece eso, vamos a colocarle también muy bajito. Y la opacidad es cuánta de intensidad tiene el efecto, vamos a poner un efecto más bajito. Entonces, si yo comienzo a pintar en negro, lo que estoy haciendo es pintar sobre esta máscara, y al pintarlo estoy ocultando el efecto que aplica esta capa, y estoy ocultando ese efecto para las zonas en las que yo pinte. Y para las zonas en las que yo pinte, ese efecto no aparece y recupero la textura original. Si yo con el ojito le doy a que me lo quite, lo quita. Y si os dais cuenta, esta es la diferencia. ¿Veis? Pues esto es para lo que sirven las máscaras de capa. La máscara de capa que os he enseñado es la máscara de capa niveles, pero hay otras máscaras de capa, todas ellas
vienen aquí colocadas. Una muy utilizada y muy complicada, más complicada de entender, pero muy útil, es la máscara de degradado. Tenemos aquí en este paquete de acá que nos afectan a la luminosidad, en este paquete de acá que nos afectan a los colores, y en esta parte de acá que nos afectan a cosas más complejas. Ya te os digo que la corrección selectiva, perdón, el mapa de degradado y la corrección selectiva son las más importantes. Esta de consulta de colores es muy interesante, tiene que afectar a los colores fundamentalmente, y es la usada para hacer el efecto noche americana, para convertir el día en la noche. El mapa de degradado es bastante complejo de que lo podáis entender en este momento, pero es muy importante para un procesado. Bueno, y ya tenemos una foto con un procesado básico, que es este, que nos puede servir, y ya está. Voy a terminar de procesar la foto, a mi gusto, porque la voy a subir ahora después al grupo como mi foto para la foto del millón de euros. Bueno, voy a acoplar estas dos capas, voy a ejecutar esta acción de enfoque por separación de frecuencias, me va a dar más nitidez a la foto, ¿vale? Y ahora, como siempre, ok, vamos a ver si la he ejecutado correctamente. No lo tengo claro que la haya ejecutado correctamente. Bien, sí, la he ejecutado correctamente. Y ahora voy a ejecutar otra acción, que es un efecto Orton, que yo denomino Glow. Aquí lo voy a ejecutar aquí, tal cual. Y este efecto Orton voy a colocar una máscara de capa, que es mediante este botón, y voy a decidir en qué zonas se aplica, y en qué zonas no, y en qué porcentaje. Vale, bueno, pues esta sería la cuestión. Lo acoplo y ahora ejecuto otra acción. No tiene más historia este revelado. Y ahora ejecuto esta otra acción, que es la de no digas nada, que es la acción de perdón, a ver si la encuentro, que es máscara de luminancia, enfoque progresivo, no la tengo aquí, que es la de marco y rótulo negro, con lo cual termino la fotografía en el momento en que termine de ejecutar la acción, cosa que está haciendo en este momento. Y con esto terminamos este tutorial de Photoshop a nivel inicial. Gracias.